A esta hora saludamos a Fausto Ortiz, analista económico. Buenos días, Fausto, bienvenido. ¿Cómo está, Yana? Buenos días, saludos cordiales. Quisiera primero una evaluación general. ¿Cuál es su criterio, su opinión sobre la ley que está en este momento en la Asamblea Nacional? Sí, la ley empezaba y se lanzaba a la Asamblea Nacional en el mes de octubre, inicios, porque tenía la urgencia de ser aprobada antes del arranque de que se presente también el presupuesto general del Estado. Esa era la urgencia de ponerla en los primeros días del mes de octubre. Y porque ahí en la ley originalmente la idea era plantear 3 puntos del IVA, que era la finalidad de recaudar más de 1.500 millones de dólares por impuestos, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de alguna forma establecido. Pero ¿qué es lo que ocurrió? El gobierno dio marcha atrás en el tema del IVA, si lo había pensado, no lo ubicó, y entonces ya la urgencia económica iba perdiendo importancia, y acumular muchas leyes para confundir un poco a la Asamblea y para tratar de que eso pase por el Ministerio de la Ley ya no tenía ningún sentido. Sin embargo, lo dejaron igual, una ley que incorpora muchos cuerpos legales, algunos que no están muy conectados, pero trata de recaudar apenas 700 millones de dólares cuando la intención con el Fondo Monetario era recaudar algo así como unos 2.500 millones. Eso puede complicar un poco la discusión en la Asamblea y podría terminar pasando una ley incompleta que quizás pudiera haber sido mejor manejada y mucho más estudiada. Dos cosas. La primera, ¿qué era más, qué habría tenido más impacto? ¿Por qué se arrepintieron de subir el IVA? Para muchos decían que esa era como una alternativa que podía recaudar rápido y no tener un alto impacto en el nivel de vida de la gente. Pero después dijeron que eso habría sido terrible. ¿Cuál es su criterio? ¿Qué habría sido mejor? ¿Eliminar los subsidios, como lo propusieron en un inicio, o subir el IVA? Sí, analizarlo después de los eventos es bastante sencillo, no es mayor esfuerzo analizarlo después de eventos. Haber planteado IVA o haber planteado combustibles hubiera tenido exactamente el mismo impacto social en las calles, porque buena parte de ese impacto social estaba a la espera, agazapado, de cualquier cosa que se pretenda plantear en cualquier dirección. Por lo tanto, alejados de esa realidad del tema del social orquestado para tumbar al gobierno, uno hubiera podido pensar que el tema de los combustibles era mucho más efectivo que el mismo tema del IVA. En la carta de intención con el Fondo Monetario, inclusive el tema de los combustibles lo planteaba hacerlo gradualmente. Algo en el 2019, nada en el 2020 y otra vez algo en el 2021. Pero cuando el gobierno se da cuenta que no cuenta con los votos y la tranquilidad para aprobar el tema de los 3 puntos del IVA, reculan el tema de los 3 puntos del IVA y plantea de golpe los combustibles. Y hoy día está tratando de salvar, aunque sea algo de impuestos, para tratar de recuperar un poco de recursos de cara al presupuesto desfinanciado del 2020. Yendo ahora al proyecto de ley, usted dice que esto, hay tantas cosas ahí dentro, y mi pregunta va ahí, dicen que es inconstitucional, porque la Constitución dice que una ley debe tratar un solo tema. Al tener varios temas, ¿no sería inconstitucional y no sería un motivo para que la Asamblea en este momento lo rechace? Sí, el proyecto entra en la Asamblea, lo recibe el CAL. El CAL, dentro de las tareas que tiene que hacer, es verificar que cumpla con los requisitos de tratar un solo tema. El CAL, supongo, habrá evaluado aquello y luego lo envía a la comisión y la comisión lo envía al Pleno. Más adelante uno podrá hacer la consulta a la Corte Constitucional para saber si la ley que termine siendo aprobada goza o no goza de constitucionalidad. Hoy día hay una aparente no constitucionalidad, pero eso le corresponde a la Corte sacar su conclusión posterior. El asunto acá es que la ley trata de extraer recursos de la economía, quitar impuestos para financiar a un gobierno que no encuentra forma de recortar el gasto público, no encuentra forma de mejorar ingresos petroleros cuando tiene herramientas a la mano y está yéndose por el camino sencillo, tener a 400 personas en el Ministerio de Finanzas pensando qué impuestos poner, en vez de tener a las 400 personas en finanzas pensando de qué manera mejoro ingresos petroleros, de qué manera mejoro
eficiencia en el gasto público, de qué manera recorto el gasto corriente, y entonces van por la fácil, ¿no? Poner impuestos a la población. Ahora, ayer Richard Martínez dijo que sí, o respondió a esa pregunta de por qué no hay esa corresponsabilidad por parte del Estado. Es decir, me piden como ciudadano, como empresario, un esfuerzo enorme para poder contribuir con más impuestos, pero el Estado no cumple su tarea, no hace sus deberes y no ha reducido como se debe el gasto público. Es más, hay análisis que dicen que no ha reducido el gasto público, no sé cuál es el suyo, pero dijo él que en este año se han reducido o se van a terminar reduciendo 20,000 puestos de trabajo, 20,000 burócratas van a quedar fuera del Estado. ¿Eso es suficiente? ¿Eso es una medida que se puede recibir como una explicación, como una respuesta a este cuestionamiento que se está haciendo? Al Estado, para bajar el déficit fiscal, no cuenta cuántas personas hay en la función pública, cuenta cuánta plata se gasta en esas personas. El presupuesto del Estado del 2019 era 9.500 millones de dólares. El compromiso con el Fondo Monetario era reducir 500 millones de dólares. Hasta el mes de septiembre los datos dicen que hay una reducción menor a 100 millones. No es que es despreciable, es importante el esfuerzo que hace el Ministerio de Finanzas en reducir el tema del personal. Es la primera vez que la tendencia siempre ascendente se aplana, y el asunto es, ¿por qué no hacer un poco más grande este esfuerzo en aquellas áreas en donde se pueda recortar, donde pudiera haber algún tipo de exceso? La idea de bajar de 30 a 15 días las vacaciones servía porque te permitía no contratar temporales para reemplazarlo. La idea de ver cómo aportaban algo más el sector público en esa tarea, por ahí iba el asunto. Pero hay cosas que no está haciendo el gobierno. Por ejemplo, Petroecuador tiene deudas con las contratistas de más de 3.000 millones de dólares. Y esa deuda le impide a Petroecuador pasarle recursos al fisco porque tiene que atender primero las deudas. Pero si es una deuda que ya está registrada dentro del 40% de lo que va a ser deuda más otras obligaciones, ¿por qué no Petroecuador va y emite deuda por 3.000 millones? Con lo cual, si paga la deuda de los contratistas, no incrementa la deuda pública porque se mantiene idéntica. Tomo 3.000 y pago 3.000. No hay incremento de deuda pública. Y de esa manera, mejor estructurar esa deuda con plazos más largos, con tasas más bajas que el Estado puede tomar, le puede pasar recursos al Estado, y quizás pueden ser recursos de la misma magnitud de lo que el Estado está tratando de lograr en la reforma tributaria. Hay alternativas, hay algo que se puede hacer. El asunto es que pongan a la gente a pensar en esas ideas que pueden desde el sector público contribuir a mejorar la situación fiscal, que es complicada por un déficit que este año no va a poder bajar de 3.500 millones de dólares. Digamos, refiriéndome a esa idea que usted acaba de proponer, pero tengo una duda. ¿No se supone que una institución pública como Petroecuador no puede emitir deuda? O sea, no puede endeudarse para pagar sus propias deudas. ¿Eso no es así? No. La Contraloría observó lo siguiente, que el Ministerio de Finanzas le diga a Petroecuador, dame emitiendo esta deuda para que me deje a mí los recursos. Eso es lo prohibido. Pero Petroecuador sí puede emitir deuda para pagar sus propias deudas. Obviamente, no incrementes el endeudamiento en la operación. En la operación de pagar, uno podría decirle al contratista, oye, te voy a pagar de contado. ¿Será que me puedes hacer algún tipo de descuento en ese pago, por pronto pago, 1, 2, 3%, con lo cual inclusive el costo financiero podría reducirse? No le estamos diciendo a Petroecuador, emite deuda para que le des el Estado, emite deuda para que pagues al Estado, liberes tu flujo y me puedas dar los recursos al Estado que necesita. Eso es un poco la alternativa o las ideas que deberían estarse pensando, y no solamente ver en qué manera ponemos impuestos a la población, aunque la población en la parte más alta pudiera soportar un poco el tema impositivo. En el momento en el que estamos, de todas maneras, digamos que pasa esta ley, que sería lamentable, pero que pasa por el Ministerio de la Ley, por el volumen y por la imposibilidad de analizarla como se debe en estos 30 días. Lo que recaudarían teóricamente son 700 millones de dólares. ¿Qué ideas se están planteando para poder llegar a los 2.500, que era lo que se hablaba en un inicio? ¿O cómo piensa usted, qué ideas se les pueden estar ocurriendo? ¿Cómo van a realmente a tapar el hueco que tienen? No nos han contado las ideas que tienen para corregir el tema fiscal y achicar el tema fiscal, el déficit. Pero veamos un tema, el aporte que usted ha mencionado en las entrevistas previas.
un porcentaje sobre la venta del año 2018. Eso te va a aportar en el año 2020 quizás 200 millones de dólares. En el año 2021 podría aportar un poco más, digamos que 300, pero es temporal, si son solo por 3 años. O sea, el gobierno está tratando de pensar cómo pasa el bache, cómo corrige su situación y le deja la pelotita boteando para el resto. Hay que enfrentar los problemas pensando en el largo plazo, no solamente ver cómo corregimos y saltamos el bache. Enfrentarlo quiere decir ajustar el gasto corriente enorme que tenemos. Todavía se gasta más de 2.000 millones en gastos de bienes y servicios de consumo, que ahí hay un espacio para recortarlo. La focalización de los combustibles no debe ser algo que el gobierno pierda la pelea. Quizás no hace falta subir el precio de los combustibles en la estación de servicio para encontrar un mecanismo para al menos identificar cuánto es el contrabando. ¿Serán acaso 100 millones al año? ¿Serán acaso 500 millones de dólares al año? Puedes montar el mecanismo acá sin necesidad de incrementar el precio en las estaciones de servicio, pero al menos para identificar cuánto es lo que sale por contrabando. Y luego quizás con esa información ya más afinada, entrar a corregir algo, ojalá, el tema de combustibles para que no fugue por frontera. Fausto, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Lamentablemente el tiempo no nos da para poder seguir hablando, pero usted ha planteado algunas ideas concretas y posibles, ojalá sean tomadas en cuenta en este momento por el gobierno nacional para poder pues aportar a su creatividad, que como usted dice parece que no están trabajando en ese sentido, en la creatividad para poder conseguir los recursos que el Estado en este momento necesita para poder pues responder a sus obligaciones. Gracias, Fausto. Seguiremos hablando de este tema seguramente en otra ocasión. Que tenga un buen día. Saludos cordiales. Con ustedes también nos vamos a una pausa en este momento. Ya regresará Vicente Albornoz con su segmento Economía para Todos. Regresamos con más información. Sigue en Teleamazonas. Yo aquí me despido. Que tengan un buen día.